Capablanca al ataque. Veamos esta partida interesante y tal vez poco conocida de Capablanca, donde inició el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, caballo A5. Un movimiento bastante extraño en la actualidad, pero perfectamente jugable. ¿Cuál es el orden de movimiento que se juega hoy? Bueno, contra C3 se juega primeramente enroque y después de H3, caballo A5, alfil C2, C5 y D4, que es la teoría que más se conoce en la actualidad. Caballo A5, veremos si tiene algún inconveniente, puesto que contra ese movimiento las blancas deben también retroceder con su alfil. Ahora juegan C5, D4 y dama C7. Han realizado un sistema Chigorin, pero sin el enroque. Caballo de B a D2 jugó Capablanca. También en este momento ellas pueden jugar H3, que no tiene ningún inconveniente, así como el avance A4 o, en su lugar, también el cierre del centro por medio de D5. Capablanca decidió el desarrollo caballo de B a D2, caballo C6. Ahora podían haber jugado en lugar de caballo C6 el enroque, a lo que podría seguir, como en muchas partidas, caballo F1, caballo C6, caballo E3, torre E8. Una jugada de valor dudoso. Debe existir aquí, evidentemente, desarrollos mejores. Contra eso, siguió caballo D5 y caballo por D5. Otro error. Las negras deberían simplemente mover su dama, pero decidieron este cambio, que fue erróneo. E por D5, caballo A5. Ahora el caballo está muy alejado del centro de operaciones centrales. D por E5, D por E5, caballo por E5, y las blancas ganaron un peón en una partida entre Fischer y Donnelly en la ciudad de Milwaukee en el año 1957. Por lo tanto, en la partida, Dust-Chotiminsky siguió caballo C6 y Capablanca realizó el mismo plan de la partida de Fischer con caballo F1. Pero ahora esto es considerado un poco molesto porque permite una clavada en G4 con el alfil. Mejor hubiera sido, en lugar de ese movimiento, el avance D5, cerrando el centro y ganando un tiempo al atacar el caballo, caballo D8 y A4. Y las negras, torre B8, donde el blanco está probablemente un poco mejor, como ocurrió en la partida entre Aues y Rubinstein en la Olimpiada de Hamburgo en el año 1930. Pero Capablanca prefirió este movimiento, caballo F1, que es un plan estándar en esta posición, y ahora el negro respondió con C por D4, C por D4 y alfil G4. Este es el peligro de que las blancas hayan retardado el avance del peón a H3, que podían haberlo hecho al principio y sencillamente llegar a las posiciones teóricas. Pero estamos en el año 1913, donde la teoría de la apertura española, como la actual, era mucho más baja. Capablanca continuó con el cierre del centro D5, caballo D4. Ahora se observa la molesta clavada del caballo de F3. Alfil D3 para evitar la pérdida de este alfil. Enroque, alfil E3 y torre de A C8. Aquí las negras podían haber dañado la estructura de peones
de las blancas por medio de, en lugar de torre a C8, alfil por F3, G por F3 y caballo H5, quedando con una posición ligeramente mejor, aunque debemos considerar que el blanco tiene la pareja de alfiles, aunque la posición también está un poco cerrada y estos alfiles no tienen mucho por venir de momento. Esa era la mejor continuación en lugar de torre a C8, y ahora Capablanca eliminó el molesto caballo alfil por D4. Le entrega a las negras la pareja de alfiles a costa de un peón débil en D4. Y además, con esto, las casillas negras de Capablanca quedarán algo debilitadas. Siguió E por D4, A4, dama B6, A por B5, A por B5, H3, alfil por F3. Ahora la estructura de peones no está dañada. Dama por F3 y caballo D7. Surge un desequilibrio interesante con la presencia de alfiles de colores opuestos. Los principios aquí son: los alfiles de colores opuestos favorecen al bando atacante. En este caso, nadie ha sufrido un ataque todavía. En los finales, los alfiles de color opuesto permiten que el peón o los peones del bando inferior tengan mayores posibilidades de empatar. Pero el final todavía demora un poco, si es que llega. Continuó la partida con torre de E a C1, caballo C5, B4, caballo A4. Un error demasiado ambicioso por parte de las negras. Plantea o planea, en este caso, colocar su caballo en C3, en el corazón del territorio blanco. Lo creas o no, las negras subestiman los problemas de su rey, ya que Capa pronto lanza un ataque profundamente oculto. El equilibrio se podía haber mantenido tras la jugada, en lugar de caballo A4, el cambio caballo por D3, torre por C8, torre por C8, dama por D3. Y en realidad las negras están un poco mejor, que controlan la columna C y un buen dominio de las casillas negras. Pero el juego todavía está bastante equilibrado. Esa era la jugada principal de esta partida, en lugar de esta posición, en lugar de caballo A4. A lo que Capablanca respondió con torre por C8, torre por C8. Y ahora detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada que realizó Capablanca, que inicia un ataque contra el enroque enemigo y contra piezas indefensas en la posición de las negras. Capablanca jugó E5, una jugada muy fuerte que amenaza llevar la dama a F5, con amenaza de dama por H7 y mate en H8, al mismo tiempo que amenaza la torre de C8. Por lo tanto, una fuerte jugada de Capablanca, que fue respondido con el movimiento G6. Esto debilita la posición del enroque, pero era necesario. Si no se hubiese jugado este movimiento y se lleva la torre en lugar de G6, se lleva la torre a F8, hubiera seguido igualmente E6, con lo cual es necesario nuevamente jugar G6 y se transpone a la partida después de G6. Capablanca continuó con E5, fuerte jugada, y torre F8, que es la posición que habíamos visto anteriormente en el análisis. Las blancas tienen una posición prácticamente ganadora. Si hubiesen jugado en lugar de torre F8 la captura en E6, con F por E6, D por E6, torre F8, dama G4,
torre F6, caballo G3, D5, entonces ahora viene un golpe muy fuerte, que es caballo F5, atacando el alfil, y dama por E6. Si en lugar de dama por E6, torre por E6, entonces ganaría alfil por B5, teniendo en cuenta que la dama, si captura ahora el alfil, seguiría caballo H6 y la torre de E6 sería capturada. Por lo tanto, las negras decidieron contra caballo F5, dama por E6. Y en este análisis que estamos realizando, caballo por E7 jaque, dama por E7 y dama por D4, ya que las negras en esta posición están a punto de perder al menos un peón y se quedan con un rey bastante tembloroso, está muy debilitado, y el peón de B5 que está en la mirilla del alfil. Por lo tanto, continuamos con la respuesta de Dus Shotimirsky con torre F8 y Capablanca incorpora su caballo a G3. El caballo ya en F1 no hace nada y busca una mejor posición. Ahora su adversario jugó dama B7, un error. Veamos si en esta posición puedes encontrar la respuesta de Capablanca. Así que detenga el vídeo e intente encontrarla. En lugar de dama B7, era preferible en este momento dama C7, que es mejor intento defensivo de las negras, aunque después de alfil por B5, caballo C3, E por F7, jaque, torre por F7, dama D3 y dama B7, las blancas siguen algo mejor, pero era una opción preferible para las negras. Sin embargo, después de la jugada dama B7, las blancas tienen acceso a otro truco o otra forma de atacar en el que las piezas de Capablanca comienzan a desbordarse en el flanco del rey. Las negras pronto pierden su frágil tutela sobre el flanco del rey y el juego del negro caerá enseguida. Esa jugada, que esperamos la haya encontrado, es ubicar el caballo en F5, conocido como la oficina de Kasparov o el caballo asesino. El negro respondió con F por E6. ¿Qué pasa si se hubiera realizado otro movimiento? Como por ejemplo, en lugar de eso, llevar la torre, el rey a H8. Los problemas de las negras no desaparecen. Por ejemplo, seguiría dama E4, F por E6, caballo por E7, dama por E7, D por E6, caballo C3, dama por D4 jaque, dama G7 y dama por D6, con lo cual la posición es completamente ganadora para las blancas. Luego de F por E6, es lógico que aquí en esta posición capturar el caballo hubiera sido prácticamente mortal después de dama F5 y no hay manera de impedir la entrada de la dama en H7. Por lo tanto, era necesario otro movimiento y el que hizo fue el negro F por E6, a lo que siguió D por E6. Ahora siguió la jugada dama C7. Claro que ahora aquí la dama de las blancas está atacando la dama negra y el cambio de dama en esta posición, por ejemplo, dama por F3, permitiría la ganancia del alfil con una jugada intermedia, caballo por E7 y quedarse con una pieza de ventaja. Por lo tanto, en este momento el negro jugó dama C7, pero nuevamente Capablanca encuentra una jugada bastante táctica para
desbaratar la defensa del contrario, que es dama C6. Con lo cual no hay posibilidades defensivas. Y lo mejor que tienen ahora es regresar con la dama, puesto que capturar en esta posición la dama blanca también llevaría a la pérdida de una pieza con caballo por E7 seguido de caballo por C6. Por lo tanto, en este momento, dama D8 fue la retirada y Capablanca realizó el cambio caballo por E7, dama por E7. Y ahora ganancia de material con alfil por B5, caballo C3. Después de esto, Capablanca aplica su técnica conocida de la simplificación para hacer valer su ventaja material. No se debe insistir en el ataque, aunque la posición del contrario sea más débil. Si no lo hay, el ataque no debemos rompernos la cabeza en buscarlo y realizar la jugada como Capablanca más sencilla con dama D7. La dama blanca, por otra parte, resplandece en el campo de las negras para decidir el juego. Ellas cambian las damas. No puede hacer otra cosa que no sea este movimiento, a lo que sigue alfil por D7. Y aquí se acaba prácticamente la partida. Los peones E y B de las blancas deciden. Veamos la continuación de la partida, que realmente no tiene mucho interés desde el punto de vista técnico, pero sí de una curiosidad sobre Dus Chotiminsky, quien jugó torre B8. Capablanca respondió E7, torre rey F7 y torre E1, siguiendo el consejo de Velázquez. Amenaza es más fuerte que la ejecución. Torre E8, alfil por E8, rey por E8, torre E6, D5, rey F1, caballo B5, rey E2, caballo C7, torre E5, caballo A6, B5, caballo B4. En realidad el caballo no puede hacer nada contra la torre y esta ventaja incuestionable de torre y peón contra un caballo. B6, D3 jaque, rey D2 y ahora Dus Chotiminsky jugó rey D7. Esto es una prueba clara, como era una partida de exhibición, es una prueba clara de que Dus Chotiminsky era un aspirante a comediante y era talentoso en ese sentido. Una persona suicida incapaz de realizar el acto de admitir, a veces provoca otra cosa, con la esperanza de que lo maten en lugar de abandonar. Por lo tanto, Capablanca continuó con la promoción del peón, rey D6, dama E7, rey C6 y dama B4. Y aquí ya sí Chotiminsky decidió abandonar. Veamos ahora otra partida entre Capablanca y Masyutin, un juego igualmente casual celebrada en la ciudad de Kiev en el año 1914, donde Capablanca inició el juego con D4 y su adversario una holandesa. Capablanca plantea el gambito Staunton inmediatamente. Su adversario aceptó el peón, F por E4, caballo C3, caballo F6, alfil G5 y C6. Esta tal vez no sea la mejor respuesta. Desde el punto de vista teórico existirán otros movimientos, como es, por ejemplo, caballo C6. Es un método eficaz para que las negras enfrenten el gambito Staunton.
digamos, puede continuar con D5, caballo E5, dama D4, caballo F7, H4, E5, dama A4, C6, enroque, largo y dama B6. Y aquí, en una partida por correspondencia, se alcanzó una posición extremadamente aguda en una partida entre Viasek y Timmerman en la 15ª Olimpiada de Campeonatos por Correspondencia en el año 2006. Esa es una posible respuesta y C6 no parece que sea muy teórica. Capablanca realizó el estándar avance F3, E por F3. Esto parece peligroso. ¿Tienen las negras que aceptar este peón? La respuesta pudiera ser: devolver el peón con E3 es una forma en la que otros maestros irían, participarían de esta devolución de material, y después de alfil por E3, D5, dama D2, caballo de B a D7, enroque, B5, G4, caballo B6, H4, E6, H5, B4, caballo B1, caballo C4, dama E1 y dama A5, las negras tienen una posición preferible. En una partida que se jugó entre Raetsky y Korobov en Abu Dhabi en el año 2010. Pero continuemos con E por F3, que es interesante, a lo que Capablanca respondió con caballo por F3, adelantándose en el desarrollo a cambio de un peón. E6. Aquí, en lugar de E6, G6 era otra forma de desarrollarse. Podría seguir alfil D3, alfil G7, dama D2, enroque, H4, D5, alfil H6, que dio a las blancas compensación por el peón en una partida entre Sankov y Bocharov en la ciudad de Bernsk en el 2008. Pero continuemos con la línea de la partida por parte de Masyutin. E6, alfil D3 y D5. Esto deja a las blancas un fuerte agujero en la casilla E5, además de un débil peón en E6. Pero en lugar de ello, pueden existir otras alternativas. Se presenta aquí una estructura de peones similar a una que aparece en la variante Tarrasch contra la defensa francesa, donde precisamente estos dos puntos, E5 y E6, están débiles. Y aquí existe una estrategia para que las negras se queden con un alfil malo. Veamos qué ocurre en este encuentro. Capablanca se enrocó y caballo de B a D7. Mejor es alfil E7, que es el orden de movimiento correcto en lugar de este desarrollo. Capablanca llevó su caballo a E5. Como era de costumbre, la legendaria precisión de Capablanca no se encuentra en las primeras etapas del juego, que era los finales. Él debió haber jugado, en lugar de este movimiento con más precisión, dama E2, que explota más, con mayor seguridad, la debilidad del peón de E6, así como el dudoso desarrollo del caballo a D7. Caballo E5 fue la jugada de Capablanca, alfil E7 y alfil por F6. También se recomienda igualmente dama E2, pero Capablanca tenía su idea, alfil por F6. Tal vez la idea de Capablanca es eliminar
los dos caballos del adversario y el alfil de casillas negras y quedarse con un fuerte caballo contra un alfil malo en C8, que es una estrategia característica de esta estructura. El contrario siguió con alfil F6, que es dudoso, un movimiento claramente destinado a incitar a su oponente a un posible sacrificio en F6. Lo correcto, o mejor, hubiera sido en su lugar contra alfil por F6, caballo por F6. Y si las blancas intentan la misma idea de ataque de sacrificio con torre por F6, es un error. Pero tenga en cuenta que en esta posición, aunque caballo por F6 es lo correcto, el blanco puede jugar G4, dama B6 y ahora rey H1, con lo cual el blanco tiene una fuerte compensación por el peón sacrificado. Pero no entrar en este tema táctico de torre por F6, puesto que alfil por F6, dama H5 jaque, tal parece que el ataque de las blancas es fantástico, pero el negro puede salir a flote con rey E7, dama F7 jaque, rey D6, caballo C4. Ahora este jaque es malo, sin embargo, en la partida fue bueno. D por C4, caballo E4 jaque, rey D5, caballo C3 jaque, rey por D4. Negando a las blancas el jaque continuo, se arriesgan y hacen ese movimiento. Después de torre D1, rey C5, el rey de las negras escapa de todas las amenazas de las piezas blancas y terminará con mucha ventaja material. Por esa razón, esa no es la continuación correcta, sino contra caballo F6, G4. Téngalo presente. Contra alfil F6, capa blanca jugó dama H5 y ahora rey E7. Un tema táctico que conocemos es que G6 es un error que falla debido al alfil por G6, H por G6, dama por G6, rey E7 y ahora torre por F6. Un buen sacrificio, caballo por F6, dama G7 jaque, rey D6 y caballo F7 jaque doble con una ventaja abrumadora. Después de dama H5, rey E7, capa blanca jugó alfil por H7, que es de valor dudoso. El problema con este movimiento es que las negras ahora pueden expulsar a la dama del tablero y de la posición agresiva. Probablemente algo como, por ejemplo, torre de A a E1 era jugable. Y si dama B6, entonces caballo G6 jaque, H por G6, dama por H8, dama por D4, rey H1, rey D6, aunque incluso aquí las negras obtienen compensación por el cambio de la calidad, que tienen torre por alfil y dos peones, y además un fuerte centro de peones y la pareja de alfiles. Por lo tanto, este tipo de sacrificio también es conocido en la defensa francesa Tarrasch, donde las negras sacrifican la calidad a cambio de un centro de peones. Aquí las negras estarían muy bien en esta posición, prácticamente ganadora la posición. Contra alfil por H7, que es de dudosa, su adversario respondió con caballo F8, un error gravísimo. Impulsado por el estado de ánimo exuberante excesiva, decide emprender una misión de loco, permitiendo al blanco un atracón de aparentemente sacrificios impresionantes. Esta jugada claramente que da la impresión que gana material porque el alfil está clavado. Sin embargo, lo mejor hubiera sido desalojar la dama blanca con dama E8, forzándola a abandonar la posición agresiva, puesto que ahora caballo G6 no funciona
por rey D8, dama H3, alfil por D4 jaque, rey H1, dama por G6, alfil por G6, torre por H3, G por H3 y alfil F6, ya que el final está claramente a favor de las negras. Tenemos que contra caballo F8 siguió dama F7 jaque y rey D6. Ahora una posición crítica, tal parece que el rey de las negras va a escapar, pero Capablanca tenía ya en cuenta la posición en su mente y el siguiente sacrificio, caballo C4, como habíamos visto anteriormente en el análisis erróneo, pero ahora esto decide por la vía del mate. Hay que aceptar el caballo D por C4 y el otro caballo entra en E4 jaque con gran fuerza. Y ahora rey D5. Aquí también puede usted detener el vídeo y encontrar la respuesta que da solución a la posición por la vía del jaque mate. Efectivamente, torre F5 jaque, sacrificando nuevamente el caballo, puesto que la torre no puede ser capturada ya que el peón de E6 está clavado. A esto debe seguir o siguió torre rey por E4 contra torre F5. De lo contrario, en caso de rey por D4, sigue otro mate, C3 jaque, rey D3, caballo C5 jaque, rey E3, torre F3 jaque, rey D2, torre F2 jaque, rey E3 y torre E1 jaque mate. Una muy mala excursión del rey. Luego de torre F5 jaque y rey por E4, la partida concluyó con torre E1 jaque y rey por D4. El rey pasa volando con una brisa voluble. Ahora sigue la continuación C3 jaque, diferente a lo que habíamos visto anteriormente, donde el rey de las negras podía viajar a C5 y escabullirse para allá, pero ahora la torre le impide el retroceso. Por lo tanto, el rey tiene que ir a D3. Y en este momento, un jaque mate con jaque doble, que se ve muy pocas veces. La torre le da jaque al rey y a la descubierta también el alfil de H7. Jaque mate con un jaque doble. Así que espero que estas dos partidas la hayan disfrutado. Es un nuevo conocimiento porque son partidas poco conocidas. Yo realmente no las conocía y he visto muchas de Capablanca que tienen cierto interés desde el punto de vista del ataque, de la táctica y de la materialización de ventaja, como fue la primera partida. Así que, sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!